Con uno, la doctora María Amparo Casar, siempre en su juicio. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Bien, pues pendiente de tu opinión respecto a este escalamiento del pleitazo entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo. Es natural, estamos hablando de dos polos distintos de la vida política, dos visiones divergentes. Y bueno, Zedillo fue muy cruel al hacer unos señalamientos muy fuertes acerca de lo mal que va el gobierno en términos de democracia. Y obviamente la presidenta no se iba a quedar callada. Es decir, estamos viendo un escalamiento, un choque de fuerzas. Ha dicho la presidenta que Zedillo no es sino el vocero de los grupos que se oponen. Tu opinión es lo importante. Mira, Pepe, esto que de lo que estamos hablando de Zedillo, que ocurrió ya el año pasado y se ha refrendado ahora, tanto en la revista Nexos como en la revista Letras Libres, es una opinión, desde mi punto de vista, fundamentada del expresidente Zedillo. Me parece que pues está hablando en este momento la presidenta Sheinbaum de un mandatario que su gobierno fue hace 30 años, ¿sí? Y tenemos que reconocer, se reconoció en todos los medios por todo tipo de analistas, que al final de su sexenio se comportó como un demócrata, entregó la banda presidencial a Fox, etcétera, ¿sí? La opinión de Ernesto Zedillo me parece respetable, me parece fundamentada con respecto a lo que está ocurriendo en este país respecto a la democracia. Pepe, cada uno de sus argumentos los podemos ver pues prácticamente todos los días en la prensa. Desde luego tú me dirás, tendrías razón, son pues gente que no cree en la cuarta transformación de la planteada desde López Obrador y seguida por la presidenta Sheinbaum, pero creo que es innegable que el conjunto de reformas planteadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero del año pasado y aprobadas unas en su sexenio y otras más en el sexenio de Claudia, más las que agregó Claudia de su propio cuño, digamos, como la ley de telecomunicaciones, pues son todas reformas que echan para atrás el proceso democrático que no inició con Zedillo, inició desde antes, inició desde finales de los años 80, pero que se ha deteriorado durante el sexenio de López Obrador y de ahora de Claudia Sheinbaum. Nos falta, creo que una, pero si le hubiera dicho esto hace 3 semanas, me hubiese equivocado, pero falta una, que es la reforma electoral, que por lo que nos ha dicho la propia presidenta, pues va en el sentido también de la deriva democrática. Se quiere hacer un Parte juicio. del pleito, Sí. perdón, María Amparo, parte del pleito comienza porque Ernesto Zedillo critica la reforma al Poder Judicial, hecha, Sí. dice él, a la trompa talega, cuando él hizo en 1990 y tantos, 95 por Una, ahí, una reforma, su propia reforma al Poder Judicial, que ha sido tan criticada, defenestrada, justamente por la cuarta transformación de Morena. Bueno, creo que ahora sí que tirios y troyanos juzgan, no, el modo podría estar cuestionado, pero la propia Corte, no esta Corte, también las anteriores, juzgan que fue el momento en donde ganó independencia y autonomía el Poder Judicial, que es a partir de esa reforma famosa del 94, en donde por primera vez pues los comunicadores mismos, Pepe, comenzamos a saber los nombres de los ministros de la Suprema Corte porque tenían autonomía e independencia para dictar una serie de sentencias con respecto pues a diversos temas de la vida política nacional. Y desde entonces pasamos a ser parte de esos países que tienen un poder judicial que se respeta, que es autónomo, en fin. Te insisto, Pepe, creo que en los libros ya, pues podemos decir en los libros de historia, ahí está el juicio sobre los aciertos y los errores del presidente Zedillo, el famoso Fobaproa, las masacres que pueden haber ocurrido, pero esta manía, Pepe, de la presidenta y del expresidente de seguir echándole la culpa a los gobiernos neoliberales de lo que pasa
en este país y no referirse, en el caso de la presidenta Sheinbaum, a lo que ocurrió en el sexenio inmediatamente al de ella, que pues francamente le dejaron un paquete, como dijo Ursúa, en paz descanse, el primer secretario de Hacienda de López Obrador, le dejaron un cartucho de dinamita en las manos y prendido. Eso es lo que ella recibió de herencia y no lo que pasó en el gobierno de Zedillo. En fin, creo que deberíamos de estar discutiendo los argumentos de si este país se está yendo a la deriva, a la democracia, o no se está yendo. Sí. Mi opinión, Pepe, es que han desaparecido los contrapesos. Mi opinión es que el Congreso funciona al servicio de la presidencia y mi opinión es que la reforma judicial que ya está en marcha elimina la independencia, la justicia, la capacidad de los jueces. Entonces, bueno, pues ahí están, ahí sí, hechos para juzgar y pues creo que deberíamos de estar discutiendo en estos momentos esos problemas más allá de lo que opine el expresidente Ernesto Zedillo y más allá de la opinión que tengamos y que la vimos en su momento de Ernesto Zedillo. En 1997 se presenta por primera vez en México un gobierno sin mayoría, Pepe, y fue respetado, se escucharon las voces, se hicieron las legislaciones no por un solo partido, sino por el famoso, te acordarás tú, el G4, y hubo que negociar. Sí, y de ahí sí, María Amparo. hasta ahora. Entonces, vayámonos por los argumentos, Pepe, y dejemos de discutir el pasado y veamos hacia adelante qué hacer para que este país salga adelante económica, política y socialmente, Pepe. Muchas gracias, María Amparo, por tu colaboración, como siempre. Al contrario, gracias por el tiempo, Pepe. Adiós. Gracias, la doctora María Amparo Casar. Habría mucho que explicar sobre Zedillo, de cómo de alguna manera asfixió al PRI, de cómo Ernesto Zedillo entregó a la oposición, al PRI, gobernante durante 70 años, entregó el país a Acción Nacional, que perdió 12 años y no logró hacer lo que había prometido. Este país es un desastre políticamente hablando, pero en fin, ya sabe que unos le echan la culpa a los otros y los otros a unos, y no he visto un político que asuma plenamente su responsabilidad. El día que surja en México un líder político que asume sus responsabilidades plenas, contará con el voto ciudadano. No importa si es de la derecha, del centro, de la izquierda.